Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este domingo venimos con este servicio, día domingo 31 de marzo, el último día del mes y el último domingo del mes, pues venimos delante del Señor a darle honra y gloria por todo lo que hace en nuestra vida. Así que vamos a iniciar cantando esta alabanza que dice: cuando estés cansado y abatido. Dice así: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan fuentes del pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén, gloria, aleluya. Él es nuestro amigo fiel y único en todo el universo. Así que vamos a orar. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites para venir delante de tu presencia. Te rogamos perdón, Señor, por cada una de nuestras faltas, por cada uno de nuestros pecados. Señor, que seas tú, por favor, perdonándonos, Señor, a todos y cada uno de aquellos que ahora venimos en tu presencia para rogarte, pues, tu misericordia, tu amor y tu bondad. Así también, Padre, quiero rogarte en esta hora por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que seas tú, Señor, el que, por favor, guardes a tu pueblo, guardes, Señor, a cada uno de los israelitas en esa nación, y que sea tu mano poderosa el que detenga, Señor, cada uno de esos ataques, para que vidas humanas, pues, no puedan haber más o perder vidas humanas dentro de tu pueblo. Gracias, mi Señor amado, por este momento, y asimismo te clamo por nuestro país, El Salvador, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, como también nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo que se encuentran en el extranjero. De igual forma, Señor, oramos pues por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros nietos, bisnietos, como también por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por cada uno de nuestros tíos, primos y sobrinos, al igual que por nuestros suegros y cuñados, Señor. A todos y cada uno de ellos los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Asimismo, Señor, te ruego pues que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos, y que en este día puedan recibir, Señor, de parte tuya esa bendición de sanidad en sus cuerpos, Señor, que quites esos dolores, que quites esos quebrantos de salud, que quites ese problema en los ojos, ese problema, Señor, en su garganta, como también en su corazón, en su estómago, en sus pulmones, en sus oídos, Señor, en donde quiera pues que tengan un problema, Señor, en sus órganos internos. Te ruego que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad. Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, vamos a seguir alabando al Señor, cantándoles esta alabanza que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Dice así:
Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Estás débil y cargado de cuidado y de temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Amén, gloria, aleluya, porque nuestro Cristo es nuestro amigo. Bien, cantamos esta otra que dice: ¿has oído, Señor, mis oraciones? Una pregunta, ¿verdad? Que si Él escucha nuestras oraciones. Dice así esta alabanza: has oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus tristes bendiciones, dame fe, alegría y oh Señor. No pretendo ni que vivas con polilla, cual los bienes terrenos que se van. Quiero sí que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor. Que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican, da vida y dan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. Yo ya sé que tú quieres corazones humillados sin sombra de maldad. Tú no quieres orgullos ni pasiones, quieres fe, mansedumbre, paz, bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, la he sentido latir dentro de mí. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a pecar. Ya no quiero caer la vieja historia, no recuerde y dame mi perdón. Quiero estar a los tuyos en la gloria, disfrutando de eterno galardón. Si contesta mi Dios mis peticiones, no caeré ya jamás dentro del mal. Y al final de la vida en las mansiones, me veré en tus reinos celestial.
y al final de la vida en tus mansiones me veré en tu reino celestial. Amén, gloria, aleluya. Esa es nuestra esperanza, vernos en el reino celestial juntamente con nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bien, cantamos esta otra que dice: orando sin cesar venceremos. Dice así: orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, en el nombre del Señor venceremos. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, vencerás, 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 en el nombre del Señor venceremos. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, en el nombre del Señor venceremos. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, en el nombre del Señor venceremos. Amén, 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 gloria al Señor, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venceremos, o nos ayudará a vencer todo ataque del enemigo hacia nuestras vidas. Bien, cantamos esta otra que dice: los que esperan en el Señor. Dice así, tranquila, dice así: los que esperan en mi Jesús, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en mi Jesús. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en el Señor. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Un día vamos a salir volando hacia esa patria celestial con la ayuda de nuestro Cristo celestial y también con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, en esta hora pues vamos a dejar a nuestra hermana Silvita con una reflexión en el libro de los Salmos de Job. Así que la dejamos a ella en este momento para que nos lleve en esa reflexión. Tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Aquí estamos un domingo más, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo bueno y por lo maravilloso que es Él en nuestras vidas. Así es que, pues, aquí estamos, ¿verdad? Siempre tratando la manera, pues, de servir, ¿verdad?, al Señor, servir en su obra, pues, que es lo que a Él, pues, a eso nos ha llamado, ¿verdad? Así es que ahora, pues, vamos a tener una lectura, ¿verdad?, en el libro de Job. Es un libro bastante grande, extenso, es muy bonito, y pues esta parte me llamó a mí mucho la atención, ¿verdad? En medio de toda esa
esa dificultad tan grande que Job estaba viviendo, pasando esa situación, un proceso de vida en el cual el Señor nos permite pasar siempre, ¿verdad? De alguna manera, pues a nosotros los hijos del Señor, pues bendito sea Él, a los que nos toma en cuenta, ¿verdad? Y nos ayuda a pasar esos procesos, nos da la oportunidad, porque esas son oportunidades de pasar procesos en este mundo, porque si usted se fija, pues el que no tiene nada que ver con el Señor, pues pasa y todo viene igual, pero nosotros los hijos de Él, a los que Él ha llamado, a los que Él toma en cuenta, a los que Él observa de alguna manera, ¿verdad? Nos pule pasando procesos. Así es que vamos a ver esta porción que pues me llamó mucho la atención en medio de todo esto, que es Job capítulo 22, el versículo 21, que nos dice: vuelve ahora en amistad con Él. Ese es algo en lo cual uno tiene que detenerse un poco. Vuelve ahora en amistad con Él. Muchos decimos, ¿verdad? Yo sirvo al Señor, yo amo al Señor, muchas veces lo decimos así. Él es mi Dios. Otros creen que le están diciendo que están poniendo una apreciación cuando dicen Él es mi Diosito. Están poniendo a nuestro Señor como algo así chiquito, como que es algo de juguete, como que es algo en lo cual yo lo puedo tener allí como un recuerdito. Él no es Diosito, Él es nuestro Dios todopoderoso, Él es nuestro Padre eterno. Y esas cosas son las que muchas veces nosotros a veces creemos que estamos adorando al Señor hablando de una manera errada. Pero en este momento aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Y dice la segunda parte: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Bien interesante, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué aquí le están diciendo a Job esto? Pues, si ustedes ven, Job tiene aquí está oyendo una conversación de un amigo. Dice que este amigo se llama Elifaz. Estos hombres eran tres, ¿verdad? Tres amigos de él, que cuando él pasó el proceso, comenzó su proceso, ya ustedes saben, muchos han leído el capítulo 1 de Job, en el cual nos cuenta, ¿verdad?, el proceso que él estaba pasando. Todos sabemos que él era un hombre que tenía muchos bienes. Él tenía ganado, él tenía camellos y tenía una familia muy numerosa. Entonces en ese momento él estaba pasando este proceso en el cual él estaba sufriendo, porque si ustedes ven, cuando hay en los procesos no son fáciles, hay mucho quebranto de salud, muchas veces hay situaciones en las cuales nosotros pues tenemos problemas, si son de salud física o son morales, muchas veces son familiares, pero eso nos afecta, porque lo que le afecta a nuestra familia también a nosotros nos afecta, ¿verdad? Entonces hay diferentes procesos para cada uno de los hijos de Dios, a los que el Señor ha llamado, ¿verdad?, a los que el Señor tome en cuenta. En este caso dice que Job era dice, nos vamos a ir aquí al capítulo 1, donde dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Miren,
quiere decir que él era un hombre el cual, aunque tenía tantas cosas, aunque tenía posesiones, pero él era temeroso de Dios. El Señor lo tenía como un hombre, dice, perfecto, recto, ¿verdad? Entonces, había una integridad en él. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué aquí dice, vuélvete ahora en amistad con él? En este tiempo, en este proceso, llegaron unos amigos a verlo, con todo lo que a él le había pasado. Entonces ellos llegaron a consolarle, como muchas veces cuando nosotros estamos pasando procesos difíciles, a veces nos critican, ¿no? Hay personas que dicen, no, si está pasando eso, por rebelde, está pasando eso por el pecado en el que anda, está pasando, y hay diversas formas en que la gente dice o decimos, ¿verdad? Porque muchos hemos caído en eso. No puedo decir que yo no, en algún momento también. Entonces, caemos en eso. ¿Pero por qué caemos en eso? Porque realmente no sabemos qué es lo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. No sabemos qué son los planes que el Señor tiene. En este caso, ellos eran amigos de él, eran hombres, se le llamaban pues los príncipes en sus lugares, ¿verdad? Le llamaban los sabios, porque eran hombres que supuestamente dominaban en los lugares. Ellos no tenían grandes mansiones ni nada. Según dice, eran de los que vivían en carpas o tiendas como vivía Abraham, ¿verdad? Entonces, estos hombres eran descendientes en alguna medida había uno que es descendiente de Saúl, ¿verdad? De los edomitas, otros de Abraham, otros dos de Abraham. Entonces, ahí podemos nosotros notar de que si hablamos de Saúl, ¿verdad? Nada que ver con Jacob. Entonces, allí hay ciertas situaciones bien difíciles, pero ellos eran amigos de Job. Y en el tiempo que Job estaba pasando ese proceso, ellos llegaron, ellos se tiraron al piso con él, así como estaba Job. Job estaba sufriendo, pues era una enfermedad, dice, en su carne, que lo estaba carcomiendo, que lo estaba, hasta gusanos tenía en su carne, pues, que él buscaba un tiesto o piedrita, ¿verdad?, para rascarse, porque era horrendo lo que le estaba viviendo, aparte de que ya había sido tocado sus bienes, había sido tocada su familia. Entonces, ya él estaba viviendo en carne propia lo que estaba pasando. Entonces ellos llegaron, dije, a consolarlo, dije, como vieron que Job se defendía con los argumentos que él, porque él sabía que no era lo que ellos le estaban diciendo. Ellos le estaban diciendo, andas en pecado, no cumpliste con lo que la ley manda, entonces por eso te ha venido este mal. Y por ahí se iban, pero ninguno tenía razón. ¿Por qué? Porque la razón y el por qué y el para qué y el propósito solo lo tiene nuestro Señor, porque Él sabe con qué propósito nos hace pasar los procesos en la vida. Entonces, este hombre empezó, ¿verdad?, como queriéndolo ayudar a que él recapacitara, a que él pensara que él debía arrepentirse y buscar a Dios en amistad de nuevo, ¿verdad?, para que él pudiera tener paz. Muchas veces es cierto, hermanos, necesitamos volvernos al Señor, buscarlo. ¿Por qué? Muchas veces nos salimos del carril y necesitamos recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad?, y volver a Él. Pero Job, lamentablemente, no sabía qué hacer.
si yo hallara a Dios, decía él, ¿verdad? Él pensaba eso, porque donde oía cómo lo atacaban ellos, le decían, él de momento, había unos instantes en el que él debatía con ellos, porque en su interior él sabía cómo estaba, qué era lo que hacía para agradar a Dios. Entonces, él se defendía, ¿verdad? Queriendo él también debatir con ellos, pero ellos siempre salían queriendo ser, ¿verdad?, sabios a su manera, ¿verdad? Porque recuerde que el sabio y verdadero es el que depende del Señor, ¿verdad? El que deja que el Señor lo guíe a través de la sabiduría de lo alto. Entonces, ellos trataban la manera, ellos buscaban de querer, según ellos, ayudar a hermanos, a veces nosotros, cuando hay una situación difícil, nosotros no podemos ayudar a las personas. Sí podemos ayudarles a interceder, ¿verdad? Orar con ellas, poniéndole su situación al Señor, buscando que el Señor pues escuche esas oraciones, ¿verdad? Entre más lo hacemos unidos, nosotros siempre decimos, si lo hacemos unidos, movemos la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, es bueno eso, es bueno ir a visitar a un enfermo, es bueno pues estar en compañía, pero no podemos atacar ni decir esto, lo otro y aquello, aunque nosotros tenemos una gran ventaja sobre Job. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso y bendito su Santo Espíritu, que tenemos la palabra. La palabra es nuestra guía. Dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Entonces, Job no tenía la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que había en ese tiempo que buscar esa presencia, pero como él sabía cómo lo hizo Abraham, ellos levantaban altar, hacían sus ofrendas, pues había derramamiento de sangre de animales y así hacían las expiaciones. Noé, como le agradeció al Señor también, levantando también su altar. Entonces Job hacía lo mismo, ¿verdad? Todo lo que sus antepasados habían venido haciendo, él también lo hacía. Entonces, nosotros hoy en día, bendito sea Dios, tenemos esta santa palabra, que es nuestra guía, que es nuestra luz. En este caso, él no sabía cómo, ¿verdad?, hacerlo. Pero su amigo, Elifaz, le decía, vuélvete en amistad con él y tendrás paz, ¿verdad? Y por ello te vendrá bien. Exacto. Hoy en día nosotros sabemos que si nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, entonces nosotros nos arrepentimos delante de su presencia. Él, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz y con eso nos redimió a nosotros, nos ha dado vida y vida en abundancia. Y tenemos la bendición de recibir ese fruto del Espíritu en nosotros, que es su paz. Una paz que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. Entonces, eso es lo maravilloso que nosotros tenemos. Y Job no sabía cómo, porque él no tenía esta palabra que nosotros hoy en día tenemos. Entonces, nosotros entendemos que este proceso que él estaba pasando no era por lo que él hacía o no hacía, por lo que él pecaba o no pecaba, no. O porque lo que le dice Elifaz, le quitabas a las viudas, dejabas a los huérfanos sin nada, y empezaba por allí, argumentando cosas que se le venían a él a la mente, que por esa razón el Señor lo tenía pasando ese proceso. Pero lo maravilloso de nosotros es que nosotros sí sabemos por qué. Porque acuérdese que aquí hubo una reunión, ¿verdad?, en la corte celestial, en la cual estaba el Señor
presente cuando todos sus ángeles, todo lo que le rodeaba, se presentaron delante de él, y luego llegó, ¿verdad?, el que nosotros ya sabemos que es nuestro enemigo cruel, el adversario cruel, ¿verdad?, que es el acusador en ese momento, ahí en esa corte celestial, ¿verdad? Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo él? Que venía de rodear la tierra. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Has observado mi siervo Job? ¿Verdad? Usted puede leerlo en el capítulo 1. Y él le dijo que sí. Y él le dijo, ¿has visto que es un hombre íntegro delante de mí? Y él le dijo, ¿y dónde no? Pues, si lo tenés, bien. Un montón de bueyes, un montón de camellos, asnos, y una familia grande, y están bien. ¿Dónde no va a estar él agradecido? Le quiso decir, ¿verdad? Y hacer las cosas correctas. Pero no es así, hermanos. Las cosas correctas no se hacen por lo que tenemos, ni por lo que nos dicen. Es por ese respeto, por ese temor a Dios, que nosotros nos detenemos, porque sabemos a los que hemos sido llamados, a los que el Señor nos ha redimido, ¿verdad?, que nos ha comprado a precio de sangre. Sabemos bien, y fíjese bien, lo sabemos bien, porque el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, con solo que pensemos algo que no está bien, Él nos está corrigiendo. Y Él nos está diciendo, ¿qué te pasa? Eso no es así. Hazlo bien, que todo te va a salir bien. Entonces tenemos esa bendición, tenemos esa autoridad en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos guía y nos ayuda, ¿verdad?, a que nosotros no caigamos en el error. Pero lamentablemente, cuando nosotros no vivimos una vida buscando, escudriñando, ahondando en la palabra, ahí es donde el Espíritu Santo no puede Él detenernos, no puede Él ayudarnos, porque nosotros dejamos a nuestra carne actuar, le damos rienda suelta, y cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, hacemos las cosas como no debemos hacerlas. Muchas veces decimos, no, si el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón. Muchas veces esas palabras solo las decimos. ¿Por qué? Así como hacía Job aquí con ellos. Él les respondía, vea, pero él no sabía si lo que les estaba diciendo era cierto o no, porque él trataba de defenderse de los ataques que él estaba recibiendo. Entonces, igual somos nosotros. A veces sí, ¿verdad?, dejamos que la carne nos dirija, que la carne nos guíe, pero cuando nos domina el Espíritu Santo, es porque nosotros vivimos no solamente una religiosidad, sino que vivimos una relación con el Señor a través de su palabra, a través de Él, dedicar ese tiempo y ese espacio con Él. Señor, platiquemos un ratito. Señor, mira, necesito que me ayudes a entender esto. Necesito que me ayudes a comprender, ¿verdad?, ¿qué me quiere decir a mí esta palabra? Pero si yo solo la tomo, la saco de acá, y allá voy a ir donde el hermano o la hermana que está enferma, ellos tienen que revisar esto. Pero ¿y yo? ¿No será que yo la necesito antes? Como aquí Elifaz. ¿No creen ustedes que había un momento de detenerse y pensar que quizás esta palabra la necesitaba más Elifaz que Job? Porque Job estaba viviendo algo que Elifaz no sabía, ni el mismo Job sabía que el Señor le había dado permiso, ¿verdad?, al adversario
para que tocara, primero tocó sus bienes, porque dice que primero llegaron, ¿verdad? Aconteció, dice que su hijo, su hija, ellos estaban haciendo su festín. Ellos hacían sus festines, invitaban a las hembras, porque antes acuérdense que en ese entonces los varones eran prioridad, las hembras como que no eran muy tomadas en cuenta, pero ellos aquí las llevaban, ellos en sus festines. Pero de repente llegó, dice, vino un mensajero que estaba, dice, arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y dice que acometieron los sabeos. Imagínense, era como una banda, ¿verdad?, de maleantes que llegaban a hacer y a deshacer, y ellos le llevaron todos los animales y dejaron todo aquello sin nada. Luego después vino lo mismo y fueron atacados sus camellos, que podíamos decir ahora, ¿va? Él tenía su flota de microbuses o de buses, porque los camellos eran el medio de transporte que tenía, y también fueron destruidos. Entonces, fíjense bien, sus bienes, primero, la primera parte, sus camellos, sus bueyes y sus asnos, después sus camellos, luego después, ¿a quiénes fueron? Sus hijos. ¿Qué es lo más preciado para un padre, para una madre? Sus hijos, ¿verdad? Fueron tocados. ¿Por qué? No fue por pura decisión de Satanás, tampoco, porque él no tiene la autoridad de decir yo toco a ese, como hoy en día bien fácil se le hace a la gente. No, es que el diablo me tocó. Eso es falso, hermanos. Si usted vive una vida en Cristo, como le digo, el poder que usted lleva adentro no es poca cosa. El poder que usted tiene adentro es grande. ¿Por qué? Porque es el poder de su Santo Espíritu quien nos tiene que controlar, quien nos tiene que sujetar. Pero si yo no vivo una vida en el Espíritu, una vida espiritual, sino que yo quiero vivir una religiosidad, que por la que digo, si yo soy religiosa, solo voy a la iglesia, leo mi Biblia en la iglesia, sirvo, ¿verdad? Le hago bien a quien quiero, no es a quien lo necesita, sino a quien yo quiero, porque yo escojo a aquel. Se lo puedo hacer porque se tiene, ¿verdad? En alguna medida me va a regresar lo que yo le dé. No, hermano. Cuando usted es una persona espiritual, el discernimiento se lo da el Espíritu y le dice, a ese dale porque ese no tiene que comer, ese necesita que comer, ¿verdad? A ese dale porque ese no te lo va a pagar él, sino que te lo voy a pagar yo. Y eso es lo lindo, hermano. Y eso es lo lindo, cuando usted deja que el Espíritu Santo lo guíe. Pero si yo le llevo algo a alguien que tiene, solo porque quiero congraciarme con él, porque en alguna medida él me va a dar algo más grande de lo que yo le doy. Entonces, ahí es donde nos equivocamos, hermano. Ahí es donde nosotros fallamos. Entonces, aquí el adversario no hace las cosas porque a él se le antojen. Él, aunque nos acusa, aunque nos va a poner en mal, pero como el Señor sabe quiénes somos y Él sabe a quiénes va a hacer pasar el proceso y cómo lo va a dirigir, entonces Él le dio permiso, quitarle los bienes, pues. Luego él volvió a ir a la corte celestial, se le presentó al Señor, el Señor le volvió a hacer la misma pregunta. Y entonces le dijo él, ¿verdad? Que solo le había tocado los bienes, pero que su carne no había sido tocada. Que ahí estaba todavía él sin hablar mal para nuestro Dios, sino que él con tranquilidad, con paciencia, estaba soportando. Y él dijo, ¿verdad? El Señor dio, el Señor quitó, sea por los siglos bendito. Entonces, él estaba demostrando que estaba conforme con lo que estaba pasando.
Ya no tenía bienes, ya no tenía familia, no tenía nada, solo estaba él en ese momento. Entonces le dijo Satanás, tócale la carne, a ver qué hace. Entonces le dijo él, está bien, te voy a demostrar qué es lo que yo he creado en él, qué material es el que yo puse en él y qué corazón es el que yo le he dado a él. Mire, eso es lo lindo cuando nosotros, hay muchos que dicen, ¿verdad? Cuando en este caso, cuando dice vuélvete a él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Aquí, ¿verdad? Como que Job no ha conocido al Señor, como que Job no sabe quién es, pero lo lindo es que no necesitamos conocerlo a él, porque él es el que nos conoce a nosotros, él es el que sabe quiénes somos, él es el que sabe cómo nos formó, cómo nos hizo, si nos hizo sensibles a él o nos hizo parte para que el otro nos domine. Hermanos, por esa razón es que no hay tres partes, solo hay dos. O soy de Cristo o soy del diablo. O sirvo a Cristo o sirvo al diablo. Y decía un día de estos mi esposo, en una predicación, o frío o calientes. No hay términos de tibios, solo hay fríos o calientes. Entonces, aquí está bien claro, hermanos. Para nosotros está claro la situación de Job, ¿verdad? Claro, para estos hombres acá, ellos estaban adivinando. Ellos en su sabiduría humana estaban queriendo aconsejar a Job. En su sabiduría humana, Elifaz estaba queriendo llevar a Job, como quien dice, evangelizándolo. Como muchos que hoy en día evangelizamos, ¿verdad? A nuestro modo, a nuestra manera, o con lo que nosotros creemos, pero no con lo que la palabra dice y nos manda. Entonces, les digo, eso es lo bonito, lo maravilloso, que nosotros aquí sabemos que el Señor sabía hasta dónde Job podía llegar. Y le dijo, después toca su carne, pero su alma, su vida, esa no es tuya, esa es mía. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde aprovechó, ¿verdad? Y ahí está Job con esa sarna maligna, algo asqueroso, dice, algo que nadie se quería aceptar, ni siquiera su familia, aparte de su hogar, llegaban donde él a verlo, porque no soportaban el hedor que él echaba. Y estos hombres sí, porque ellos se fueron a tirar al suelo con él por 7 días, estuvieron devanándose en las cenizas, también llorando por él. Y de verlo llorar y de verlo sufrir, empezaron ellos a darle el consejo, que si él se arrepentía de todas las cosas, el Señor podía darle la oportunidad, ¿verdad?, de hacerle bien. Pero nosotros que sabemos que el tiempo del Señor es el mejor, porque es el perfecto, el Señor sabía que los estaba utilizando también a ellos en cierto punto, para ver qué tanto ellos podían expresar y qué tan buenas cosas ellos podían hacer. Tan buenas fueron estas cosas, ¿verdad?, que al final podemos ver nosotros que siempre Job estaba debatiendo con ellos, que siempre Job estaba tratando la manera de defenderse. Claro, él lo estaba haciendo de su manera. Como decir, aquí tenemos un dicho nosotros, cuando a alguien le están diciendo algo y quiere defender, nosotros decimos, te defiende como gato panza arriba. Entonces, eso pasaba con Job aquí. Pero en el fondo de su corazón, él tenía la esperanza. En el fondo de su corazón, él sabía que de alguna manera el Señor estaba fortaleciéndolo, lo estaba alentando. ¿Por qué? Porque aunque el Señor no está de acuerdo con el sufrimiento de nosotros, el Señor no está de acuerdo, pero como Él es un Padre amoroso, que tiene que permitir en muchas veces que pasemos estos procesos. Job necesitaba ese proceso,
Porque acuérdese, sus hijos hacían sus reuniones, tomaban vino y qué sé yo qué hacían. Ajá, entonces, en esos festines que ellos hacían, ¿verdad? Ellos llevaban a sus hermanas también. Pero Job, ¿qué hacía? Siempre él iba, levantaba un altar y ofrecía siempre al Señor, ¿verdad? Pidiendo por si sus hijos habían ofendido a Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Permitió que el otro, ¿verdad?, hiciera y deshaciera con ellos. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando dice, y por ello te vendrá bien. Imagínense, hermano, que dice la palabra que todas las cosas, en alguna medida, nos ayudan a bien. ¿Y ese bien por qué? Porque podemos ver nosotros que llega un momento en el que el Señor deja que todos estos dejen de hablar y le permite a Job que tenga una conversación con él. Le permite a Job, entonces él ya se va acercando, ¿verdad? Y le permite a Job y le hace ver a Job, ¿verdad? Que si él sabía todo, mire, él les mencionó todo lo que él ha hecho. Él le mencionó todo lo que es la creación. Él le mencionó cómo él hizo todo, incluyendo a Leviatán, el monstruo marino, un monstruo fuerte, potente, incluyéndolo a él. Todo eso se lo preguntó el Señor a Job en esa conversación que tuvo con él. Cuando Job reaccionó y se puso a pensar, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que hasta cierto punto él había seguido una religiosidad en su vida y venía haciendo tradicionalmente todo lo que los otros hacían tradicionalmente, aunque él sabía que era un hombre recto, ¿verdad? Que era un hombre íntegro delante de Dios, pero tenía ciertas costumbres que al Señor no le agradaban. Tenían sus hijos él le había permitido a sus hijos que hicieran todo eso, entonces no habían sido los hijos guiados como él, ¿verdad? Eso podemos ver. Entonces, vamos a irnos al capítulo 42, porque aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, el punto, ¿verdad?, que ya aquí el Señor ya le explicó todo y dice en el versículo 42, en el versículo 1, respondió Job al Señor y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entendió Job, después de haber tenido esta plática con el Señor, de que no hay, pero ni así en esta tierra, que el Señor no la sepa. Recuérdese que Él es Dios todopoderoso. Él es el que está presente hasta en lo más mínimo que nosotros hagamos. Por esa razón, cuando ya hemos sido lavados y decimos nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos que medir bien los pasos que damos, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, no tenemos por qué faltarle respeto, no tenemos por qué ofenderlo, no tenemos por qué ser infieles a todo lo que Él nos ha dado. Entonces, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, porque Él está presente. Y por eso le dice Job que no hay nada que se esconda de Él. Claro que no, pero ni siquiera la hoja de un árbol se puede ir y decir que el Señor no me va a ver, porque si Él ha hecho todo. Entonces Él tiene la mirada puesta en nosotros y de Él nadie puede salirse fuera. Todos tenemos ese momento en el cual debemos de reflexionar, como lo hizo Job, ¿verdad? Llegó el momento en el cual él reflexionó
Y le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mira. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vea, muchas veces en nosotros entrar a una forma de religiosidad no se abre nuestro entendimiento. No se nota, ¿verdad? En la falla en la que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en algo en lo que todo el mundo hace, en algo en lo que todo el mundo sigue, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos en las costumbres de las personas, cuando nosotros seguimos tradiciones, no podemos ver las maravillas del Señor porque nos ciega las cosas que otros hacen, las que nos dicen. No, es que aquel dijo, no, es que él dijo, es que me dijeron. Y por ahí nos vamos. Entonces, esa razón no nos permite ver las maravillas de nuestro Señor. No nos permite ver lo grandioso de Él. No nos permite exaltarlo y glorificarlo cuando vemos esos árboles que están bien frondosos, cuando vemos que están llenos de fruto. Aún nos deleitamos, nosotros aquí nos deleitamos viendo a veces hasta los gavilanes que están parados en las puntas de los árboles, en las ardillas que están botando la fruta, porque ellas andan queriéndose comer todo. Y nosotros nos deleitamos en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso ha sido creado por el que nos hizo a nosotros. Y Él hizo todo eso para que nosotros lo disfrutásemos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos creó con un grande amor. Él nos hizo con un grande amor. Y por ese gran amor que Él nos tiene, dice, permitió que su Hijo pudiera derramar su sangre en la cruz del Calvario para nosotros, si fuéramos redimidos, rescatados, para no ir, ¿verdad?, allá al lago de fuego y azufre. Hermanos, es maravilloso. A veces, si eso le sucedió a Job en ese momento, fíjese, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, cuando usted sale de la religiosidad y busca relacionarse con Él directamente, eso pasa, hermano. Sus ojos se abren, su entendimiento es como que en su cerebro hubo una gran luz y había una oscuridad, ¿verdad? Como cuando un ciego pues ve la luz, ¿verdad? Ve todo. Entonces así le pasó a Job en ese momento. Entonces, oye, te ruego y hablaré, que te preguntaré y tú me enseñarás. Mira, ahora le está pidiendo que el Señor le enseñe, porque lo que los hombres le enseñaron, lo que los hombres le dijeron, no era lo que él necesitaba saber. Él necesitaba saber la instrucción de nuestro Dios, como hoy en día usted necesita entrar a lo profundo de esta palabra, relacionarse con Él, volverse a Él. Es esto, hermano, que usted entre a la presencia de Él con su palabra, usted platique con Él, usted oiga y vea lo que Él está enseñando a través de su palabra. Entonces, mire cuánta ventaja tenemos nosotros, que Job no la tuvo y nosotros la tenemos ya. Entonces, y dice, de oídas te había oído, mire, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él ya lo vio con entendimiento, él entendió por qué el Señor se lo explicó. El Señor le dijo quién era él le dijo que él era el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Él le dijo el creador de todo y el creador tuyo. Entonces él conoció, ¿verdad? Entonces, vea qué maravilloso cuando el Señor a usted lo toma en cuenta para pasar un proceso. El acusador lo quiere destruir porque él dice que anda
como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos un Salvador maravilloso, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, quien puso su vida por usted y por mí, para dárnosla en abundancia, y Él es el que nos da esa paz, y Él es el que nos llena de bien. ¿Por qué? No es por las riquezas, no es por el oro del mundo, porque todo eso se destruye, es por la maravilla, la maravillosa palabra de Dios que nos llena, nos sustenta, nos alimenta, y por la guía de su Santo Espíritu, porque recuerde que esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, no ha sido por hombres comunes, sino por la inspiración del Espíritu Santo, que permitió que nosotros pudiésemos tener este tesoro, ¿verdad? Ahora el Señor quiere que nosotros este tesoro lo absorbamos, que lo escudriñemos, que lo atesoremos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que alguien necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de conducción, pero no vamos a hacer lo que hicieron los religiosos que aconsejaron a Job, que llevaron filosofía, una teología, hasta una teología, pero no es eso, es la bendita y santa palabra de Dios. No es la religiosidad, es la bendita palabra de Dios. Entonces, vamos a ver y vamos a ir concluyendo ya con esta parte que dice: por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. ¡Wow! Ahora podemos ver nosotros, hasta en este momento, que Él entendió, que Él lo vio, que Él era el Dios Todopoderoso. Si ustedes se acuerdan, a Saulo le pasó eso, ¿verdad? Cuando él era Saulo, él estaba en una religiosidad tan grande, perdido ahí, ¿verdad? Que él creía que por matar a los que supuestamente para ellos los cristianos eran infieles a la ley. Entonces ellos no entendían que ellos eran libres de la ley, porque ya Jesús había puesto su vida para librarnos de toda atadura de este mundo y darnos la oportunidad de vivir una vida libre de todo eso, libre de todas esas costumbres, libre de todas esas religiosidades, y poder llegar a Él, porque acuérdense que cuando Él muere, en el momento que Él expira, fue roto el velo, ¿verdad?, del lugar santísimo. Entonces nosotros ahora, por medio de Jesús, tenemos una libre entrada al trono de la gracia, y ese es lo más maravilloso, hermanos. Amén. Que nosotros tenemos, que en cualquier momento, no solo en el tiempo que vamos a ir a dejar un sacrificio, ya lo hizo Jesús. Entonces ahora nosotros tenemos, es como hoy en día, todos los rituales que andan haciendo, pues eso ya no cuenta para el Señor. Eso es nada más ritualismo, costumbre, ¿verdad?, de una religiosidad. Entonces, hermanos, veamos, ya no hay una religión que pueda detener el proceso de nuestra vida cuando el Señor nos quiere apartar, cuando el Señor nos quiere limpiar, cuando el Señor nos quiere restaurar, cuando el Señor quiere que caminemos siempre rectamente, pero sin ataduras, sin estorbos, sino mirando el blanco perfecto que es Cristo. Y dice aquí, mire, pero esto es lo que a mí me llama tanto la atención, que el Señor no le mencionó nada acá a Job, pero en esta parte donde le dice, después que Job se arrepintió y vio el Señor el arrepentimiento de Job y vio que el Señor que Job había entendido, le dice, y aconteció, estamos en el versículo 7 del capítulo 42 de Job, y aconteció que después que habló Jehová, o el Señor, estas palabras a Job, el Señor le dijo a Elifaz, mire, le dijo a Elifaz, este era Elifaz temanita,
mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Miren, hasta ahí lo menciona el Señor, pero se va directamente a él, porque no hablaron rectamente del Señor, sino que fueron con su propia sabiduría, con sus propios argumentos, los que a ellos se les vino a la cabeza. Muchas veces así hablamos, hermano, que porque vemos a un hermano que está mal, que porque vemos que otro está bien, que porque... No, hermano, no es por lo que vemos, es el Señor quien conoce la realidad. Y aquí él también le vino a poner alto a Elifaz y le dice: porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros aferrosamente. O sea, que todavía les dio la oportunidad que se presentaran a Job, y Job, vamos a decir algo, los evangelizara, para que el Señor no los destruyera por lo que habían hecho. Mire qué peligroso, hermano. Mire qué peligroso cuando nosotros juzgamos y criticamos a alguien que está pasando un proceso en el cual nadie tiene derecho, solamente el Señor, porque Él tiene un propósito en cada proceso de vida. Así es que podemos nosotros pues decir: por cuanto no habéis hablado de mí, para no tratarlos aferrosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Así es que, mis queridos hermanos, aquí vamos a dejar esta lectura, porque ya me dijeron que ya estuvo. Así es que el tiempo es el enemigo, pero si usted se da cuenta es algo riquísimo. Así es que vamos a orar en este momento para entregar este tiempo a nuestro Rey amado, ¿verdad? Así es que, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana preciosa, Padre, porque el tiempo, Señor, es el que corre y nosotros pues aquí estamos, Señor, sujetos a eso, pero gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento. Te pido, Señor, por aquellos que en algún momento, Señor, cruzan, Señor, por este canal, que puedas tú, Padre Santo, a ayudarlos en cualquier situación, en cualquier dificultad, en cualquier proceso, mi Dios amado, como también te suplico en el nombre de Jesús por las almas, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre, que tengan oportunidad de darse cuenta, Señor, que tú entregaste tu vida, que tú la diste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida y vida en abundancia a nosotros, Padre. Gracias, Señor, te damos por ellos y te suplicamos, Señor, que toque sus mentes, que toque sus corazones y que puedan confesarte a ti como su único y salvador personal, y que puedan ir al arrepentimiento, Señor, y darte a ti, Señor, el honor de que puedas salvar su alma. Gracias, papito lindo, por este día, por esta oportunidad. Quédate con nosotros el resto del día, Señor, y te damos honra y gloria porque tú te la mereces, Padre. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos por tus bondades. Gracias, Señor, también te damos por aquellos que están sufriendo, Señor, que puedas tú poner tus manos sanadoras sobre ellos, sobre todo en sus corazones, Padre, y darles la oportunidad, Señor, de que muestren su integridad a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, por tu pueblo Israel, por Jerusalén, como también te pedimos por nuestro país, El Salvador, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, y también, Padre Santo, por todos aquellos que predican tu palabra, Señor, que lo puedan hacer, Señor, de la mejor manera, conociéndote a ti como el único verdadero Dios Todopoderoso.
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, familia, por la oportunidad. En el nombre de Jesús, pues les pedimos pues que sean ustedes bendecidos, y también pues les damos las gracias, ¿verdad?, por su apoyo. Y el Rey ya viene. Bendiciones, hermanos.